hoy hemos acordado hablar más en profundidad sobre el desarrollo de un producto, ¿no? O sea, estás atravesando el desarrollo de un producto IA y me encantaría, ¿no?, como ahondar sobre esto porque va a aportar mucho valor seguramente a la gente. Bueno, y sobre todo por hacer merge en opiniones y demás. Y por cierto, tú ahora mismo ya estás en Silicon Valley, ¿no? Sí, bueno, mentalmente igual sí. Pero ya estarías, ¿no? Sí, digamos que sí. ¿Y a qué vas primero? Pues la idea es ir un poco a la expectativa, a ver qué hay, a ver qué es lo que se está haciendo allí ahora mismo, que siempre van un pasito por delante, y a traer un poco esas nuevas perspectivas o a que un poco pensar un poco de esa manera diferente, no sé, que te reten un poco, el que lo que veas te rete. Porque has aplicado un programa, ¿no? Sí, es un programa que te llevan un poco pues con visitas a empresas, mentorías, con gente de allí, un poco rollo insider. Entonces, la idea es un poco juntarse con la gente que de verdad está allí currando en esto en el día a día, que al final es la que va a decirnos un poquito por dónde pueden ir los tiros, y tanto allí como aquí dentro de unos meses, probablemente. Oye, por cierto, antes de entrar en la parte de producto, ¿cómo estás viviendo toda esta situación ahora, la de DeepSeek? Bueno, ha salido otro modelo más de chino. Hay al menos tres que están compitiendo. Luego está Grok, el de Gemini. Pues con muchas ganas de que OpenAI unifique todo en el GPT 4.5 y se deje de selectores de modelos infinitos que nos vuelven locos. ¿No crees que es un fallo de producto ya eso de por sí? A ver, yo creo que es un tema de ir sobre la marcha. Entonces, cuando improvisas un poco y no es todo tan planificado y vas sacando cosas según van saliendo, es lo que suele pasar. A mí, desde el punto de vista del producto, me parece como que es raro que no hayan tenido en cuenta tanto la arquitectura, ¿no?, en el crecimiento. Es como que les ha pillado sorpresa. Sí, que les ha pillado por sorpresa, literalmente. O sea, literal, ¿no? Sí. Igual que a todos, yo creo. Al final, ellos mismos tienen una hoja de ruta, pero avanzan según les van saliendo las cosas. Entonces, o sea, yo lo veo por un lado entendible, pero entiendo perfectamente el caos que puede tener la gente. Y ahora ya últimamente, con eso que decías, incluso me puedo incluir porque ya se nos va de las manos. O sea, a nivel producto, claro, montarte sobre una arquitectura en la que tengas siempre considerado el hecho de utilizar lenguaje multimodal es un hecho, ¿no? O sea, se tiene que... Tú dices, ¿no?, de seleccionar el tipo de modelo dentro de OpenAI, pero cuando ya quieres generar un producto que tú puedas elegir, como propone Apple en el futuro, de poder tú elegir el modelo que procese tus interacciones. Sí. A ver, yo creo que está bien poder elegir, pero también veo muy bien esta unificación de perspectivas en un modelo que sea el modelo quien elija, en función de la query que tú le metas, lo que luego él ejecuta por dentro. Si requiere un proceso más de razonar, pues que use ese proceso, pero si no, que no lo use. Yo creo que deberíamos tirar hacia ahí, más que nada por simplificar el flujo que tenemos. Es que hay, como ahora mismo se ha abierto el abanico brutal. O sea, es decir, por un lado agentes, está todo el modelo Operator, sí. Que va a operar por nosotros. Está Operator, que realiza tareas en segundos, está Deep Research, que realiza tareas en minutos, y pronto tendremos el siguiente, que realizará tareas en horas. Yo lo veo así. Todo esto, claro, hay gente que está explotando la cabeza ahora mismo. Normal. Y es normal. Sí. O sea, porque esto transforma... Claro, es demasiadas posibilidades, ¿no? O sea, ¿no crees que hay como demasiadas posibilidades? A ver, por un lado, hay demasiadas posibilidades en muchos aspectos. O sea, yo lo noto, que voy mucho más rápido siempre. Pero también es verdad, y ayer teníamos un poco el debate en la oficina, de decir, realmente la realidad de la, industria vasca, por ejemplo, no va a cambiar igual tanto. Probablemente sí que cambie, pero por mucho que sea mal bandijera, que Deep Research iba a quitarnos esas tareas de un montón de horas, el que conoce un poquito el tejido empresarial sabe que igual no tanto. Sí, que le falta. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay todavía una especie de gap que iremos cubriendo. Yo creo que los agentes son un primer paso para ir cubriendo eso. Sí, yo creo también que hay mucha como ingeniería o arquitectura de parte del humano, de meterle los inputs adecuados, de ir configurándolo, ordenándolo. Eso es. O sea, que la gente por sí solo no va a adquirir el nivel de profundidad en el tema. Obviamente para algo muy rápido sí, ¿no? Sí, para algo muy rápido sí. Pero se tiene que acostumbrar a muchos procesos industriales que no son tan automatizables o tan fácilmente cambiables o mejorables, optimizables por un
LLM/chatbot. Es que otro día, por ejemplo, decía, no, yo he utilizado un agente para poner valor a una empresa que queríamos comprar, no sé qué y tal, y para entender cuánto había ocupado en el mercado la cuota, pues bueno, y todos los inputs eran noticias, echaba atrás, y claro, es fiable, pero no hay nada que certifique que aquello se publicó hace 8 años, hace 7, hace 6, más allá de una cuenta de resultados, el resto. Vale, ya. Es complejo, es como muy subjetivo todavía. Sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Claro, yo creo que con Community, en la parte de X, que están ahora haciendo las notas de la comunidad, las Community Notes, Sí. eso puede ser que ese algoritmo sí que vaya como... Bueno, lo mismo que hacía Wikipedia también, intentar como dar veracidad. Sí, necesario. Sí, a esa subjetividad, quiero decir. El dato duro puedes tenerlo, pero claro, o sea, para hacer una investigación, yo que sé, de algo como decías tú antes, ¿no? De la industria básica, hay que entender mucho el contexto también. Sí. Y los procesos en sí, que son los de la gente del día a día, y que igual no es una llamada a un LLM. Claro. Va mucho más allá. Son otro tipo de tareas totalmente diferentes. Pero bueno, también se trata de eso, ¿no? De que no todo sea de repente inmediato, ni todo sea sustituible o mejorable por un LLM, y de que no de repente no sea todo curro de gente de IA y nada del resto. Si nos sumergimos ahora a producto, venga. Claro, ahí tenemos buenas conversaciones ya pasadas y actuales. ¿Por dónde quieres empezar? O sea, desde la parte de idea primero, toda la hipótesis que hay bastante. Venga, vale. ¿Sí? Hipótesis. ¿Entramos en materia de wrappers? ¿Sí? ¿Directo? Directo. Sí. Bueno, entonces ya podemos decir que hay un MVP. Hay un MVP. Que existe. Utilizable. A punto. A punto de estar utilizable. En preproducción. Cuando esto salga probablemente estará utilizable. Es cierto, claro, está en la producción ya. Claro. Así que bien. Primero, ¿cómo te sientes? O sea, yo siento como mucha ilusión, ¿no? De ver un producto tan sólido de base. Es la primera vez que siento eso. Que es un halago, por cierto. Sí, porque MVP... Pero tampoco hace mucha justicia al concepto de MVP. Estoy de acuerdo. De hecho, hay otro concepto que se me acaba de ir el santo del cielo, que es... ¿cómo se llama? Bueno, que no es MVP, que es ya como el primer producto... Sí. Que no es MVP, da igual. Vale, bueno, sí, un prototipo un poco más avanzado. Igual. Sí, es un prototipo avanzado, pero ya para directamente de time to market. No es tanto de investigación y de iteración, sino ya directamente lanzar y hacer como el time to market directo. O sea, que es un poco la idea. Vale, pero en este prototipo, que hubo una hipótesis, claro, ¿cómo nace? Esa hipótesis nace de ver que la gente necesita apoyo en utilizar los LLMs. Un poco de lo que hablábamos, de decir, tenemos un montonazo de LLMs que igual no son tan fáciles de utilizar bien o de aplicar a procesos del día a día y necesitan un poco, y necesitamos incluso, me incluyo, generar ciertas plantillas para que esos LLMs trabajen mejor y estén ya montados y tenerlos ya montados, que al final es un trabajo que muchos hemos ido haciendo sobre la marcha y ha llevado horas y horas. Entonces tener una batería de esas hecha por profesionales como Leire, por ejemplo, que tenga ese sello, a mí me parece muy, muy valioso, yo creo. Total. Sí, porque esto cuando empezamos con la idea era sobre todo al conocer los procesos desde dentro, de que no hay sustitución posible, sino aumento, ¿no? Alimento. Sí. Conocer bien que hay muchos procesos en donde se puede acelerar, ¿no? Con texto, en principio. Ya luego se verá en multimodal, pero ya solo con texto se puede acelerar muchísimo en la productividad de un equipo de marketing, comunicación. Efectivamente. Se trata de adaptar el modelo general a la necesidad y al proceso concreto. Y al final esa atomización un poco de las funciones yo creo que aporta mucho valor. No me parece un invento de la leche, pero me parece una cosa totalmente necesaria. Es que ahí está la cuestión, es producto, porque el producto tiene que ser algo necesario, no tanto el invento que puede ser más el modelo propietario de OpenAI y demás. Claro. Que eso a mí me pasó al principio justo, que ¿cómo podemos aprovecharlo de la IA? Tal? Lo primero que pensábamos todos, los emprendedores hace 2 años, es estos modelos... Claro, tienes que crear tú un modelo, ¿no? Porque tenemos que crear uno entero nosotros y no era el camino totalmente errado. Tienes que aprovecharlo bien. Exacto. Y ahí es cuando, claro, Wrappers, bueno, de hecho el nombre me encanta porque hace honor a su... Totalmente, a su justicia es humilde, demuestra lo que es un poco, Exacto. No es un invento y es simplemente pues un envoltorio de inteligencia artificial en este caso,
Pero ¿acaso no son envoltorios todas las... O sea, cuando tú mezclas, yo qué sé, agua con gas más una fórmula... O sea, es decir, al final es mezclar aquello que existe, que está como comoditizado y darle una forma. Y ahí es por eso es producto. Darle forma, eso. Darle forma, darle un poco... No sé si color, darle... Sí. Tiene mucho de lo que es ese ejemplo de tipo framework, ¿no? Sí. O sea, como crear el entorno donde la persona Eso, sienta como algo la así. comodidad, ¿no? Sí, construir sobre un algo y al final pues lo estás cubriendo. Sí, algo así. Sí, actualmente la UX de OpenAI es como... Bueno, si te pones a personalizar chats, no es del todo friendly. No. Es como muy... ¿no? Y luego la gente, tú compartes esos chats personalizados que también son partes de procesos que cada uno va descubriendo. Se ha hecho como una store. Sí, pero la tiene un poco abandonada. Sí, totalmente. Justamente porque no se utiliza del todo. No, porque un poco cuesta montarlos y al final Bueno, claro. es la típica de tú montas uno, pero está regular, entonces si no lo vuelves a usar, no vuelves a necesitar esa necesidad de verdad, no se te ocurre volver a pasar por ahí. Entonces ellos mismos han dicho, vamos a dedicarnos a lo que mejor sabemos. Inteligente decisión también por su parte, es decir, vamos a llevarnos el mercado de los modelos propietarios y que el resto ya se dedique a montar sobre esto y partir de nuestra API o de nuestros que servicios. No es poco, es que casi la misma estrategia que Windows. Por supuesto, por supuesto, al final son la base. Claro. Por eso, entonces, Wrapper lo que hace es justamente el poder tener totalmente ad hoc, personalizado, todo el plan de un CEO que tiene una empresa, todo ese equipo directivo que ha tomado decisiones, esos directores ¿no? intermedios o mandos intermedios también, y aterrizarlo para que los trabajadores y todo el mundo pueda utilizarlos, medir, informar. Sí, y sin tampoco tener el conocimiento del plan estratégico al dedillo. Claro. Bueno, quien dice plan estratégico dice cualquier documento de valor realmente, ¿no? Igual no todas las empresas lo tienen, pero cualquier documento de valor que muestre un poco de información de la empresa, al final ya es una base, ya es una parte de personalización y ya es algo que el LLM de base no sabe, de partida no sabe, y luego sí. Claro. Entonces, eso lo hace, claro, desde la perspectiva del admin, va a tener como un dashboard muy grande con toda una vista general, que eso es una especie como de mando, ¿no? De cuadro de mandos. Claro, sí. Que es justo lo que me decía un CEO hoy, me dice, no, es que ese es el cuadro de mandos. Y pues sí, claro, es la idea. Sí, no sé si. Y da como paz mental a la persona que dirige el negocio porque al final tiene toda vista, ¿no? de los departamentos y demás. Y luego de la perspectiva ya de la persona que opera y está finalizando tareas. Sí, al final tienes la libertad de que puede... Y de hecho, eso lo tenemos que decidir. Pero bueno, avanzo. En primicia, yo creo que debería ser que al final solo pagues por lo que uses. Entonces, tú en vez de ir comprando paquetes, puedes comprar el paquete que quieras, pero luego si no lo usas, pues no se te va a cobrar. Porque al final no tiene costo tampoco sobre la propia empresa. Entonces, yo creo que podría tirar por ahí. Y al final tienen el control cada usuario de lo que usa, porque solo se paga por aquello que usa, entonces debería ser consciente, y luego el CEO la vista general de cuánto usa cada uno, cómo podemos reforzar eso, cómo podemos hacer que se use más, que se use correctamente, etcétera. Sin desvelar mucho ahí, porque sí que es cierto que el producto es muy guay. Pero bueno, ¿qué desafíos a nivel montarlo crees que hemos pasado? ¿Por dónde empezamos? Wow. Donde quieras. Yo te diría, a ver, mucho es también por la parte de cómo disponemos esta tecnología al cliente para que el cliente lo entienda y lo vea rápido y se entienda bien, ¿no? Sí, que no se sienta, ¿no? Como con todo el ruido que tiene y esa reacción de miedo. Que no se sienta ajeno, que no sienta que no es para él o ella, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí es clave que sea súper fácil, súper simple. Y, pues no sé, también de ahí va un poquito el tema de los iconos. Que sea realista, que parezca que pues está cerca de ti, ¿no? Al final. Y eso es parte de la hipótesis también, ¿no? Porque decíamos, oye, Sí. Hay mucho miedo, mucho ruido alrededor de la IA, la gente se está perdiendo esto, hay mucho por todavía, ¿no? Avanzar en el mercado B2B, B2C. Entonces, oye, pues, ¿no? Hay que crear un producto en el que se sienta cómoda la gente. Sí.
Sí, que se sienta cómoda y que también le invite a usarlo más, porque no se siente ajena, no se siente sobrepasada y siente que le es útil, que yo creo que al final de eso se trata, de que le sea útil y sin tampoco querer inventar la rueda, que en esos procesos del día a día le ahorre tiempo y le pueda hacer dedicarse a esas tareas en las que suma más valor y no esas tareas igual tan repetitivas o que no le gustan hacer. Entonces, al final, siempre va a tener la opción de usar aquellos que necesite y si hay un proceso que le gusta especialmente, adelante. Sí, bueno, ahí tiene unas mejoras e iteraciones de producto increíbles. O sea, tiene como muchas posibilidades. Yo no puedo pensar en las posibilidades que tiene. Sí, porque sí es verdad, y hemos dicho, un MVP avanzado, sí, pero... Por eso nos ha costado definirlo. Pero el abanico de posibilidades y caminos por los que se pueden tirar es inmenso. ¿Qué retos crees entonces al inicio? ¿Cuál fue la mayor fricción? O sea, porque hemos pasado ahí bastante pensando sobre cómo hacer sentir no cómodo. Las últimas decisiones ha sido como el nombre de la empresa arriba de... o sea, pero al principio ha habido muchas. Sí. Buah, tengo que hacer memoria, ¿eh? Pero sí, también qué procesos eran los donde más valor podíamos añadir, donde más tiempo podíamos ahorrar, un poco esas dos vertientes, y en base a eso construir el resto. O sea, eso es verdad. ¿Por dónde se empieza? Claro, porque podíamos empezar por finanzas y no elegimos empezar por el departamento de finanzas, por ejemplo. Lo elegimos más en marketing y comunicación como algo muy core de la gran mayoría de las empresas medianas que necesitan ayuda ahí, porque igual no tienen un departamento de marketing y comunicación. O sí lo tienen, pero esos trabajadores igual hacen esas tareas muchas veces o demasiadas veces o no les gusta simplemente o necesitan una ayuda, un check, alguien que les facilite eso. No tiene por qué ser un sustitutivo, ni mucho menos. Me encanta que digas que partes que no les gusta, porque hay muchísimos procesos, todo el rato se me viene a la cabeza, 1000 de repetir, yo que sé, cortando un vídeo ahora mismo, ¿no? en edición, y visualizo cómo va a ser en nada, que ya promptear o sea, va a ser casi dialogar con el software y estar como ganando tiempo y haciéndolo más creativo. Obviamente falta un poco, pero de hace 6 meses ahora es que ni color. Falta muy poco. El otro día vi que no sé si era Whisperflow o qué era. Sí, ¿no? ¿Te suena? Vale, pues creo que está en Mac, en Windows no. Entonces, bueno, a mí al menos de momento no me ha llegado, pero iban a sacarlo ya. Y eso al final es interacción por voz, la respuesta la recibes en voz, el teclado lo podemos aporrear. Sí, tal cual. Pues bueno, todavía igual no. Va a haber mucho lover y mucho hater ahí, ¿eh? Y todavía yo no creo que estemos preparados, ni nosotros, ni la tecnología para eso. Sí. Por mucho que queramos, pero a medida que esto avance... Bueno, yo estuve un sábado durante 4 horas hablando todo el rato con mis GPTs, hablando todo el rato, como tú vas hablando, luego te lo va dejando en texto, copiaba, se lo metía a otro y volvía a hablar y así, y fui refinando pues un libro, ¿no? Y terminé con un primer borrador, que era un borrador, obviamente, no era... que terminó siendo imagínate, pues un 70-30. 70 humano. Entonces estoy todo el rato... Sí. ¿70 humano? Sí. Luego fui quitando, ordenando. Vale. Sí, 100%. Pero bueno, me da igual, es como si es 90-10 IA y eso significa que... Un trabajo conjunto. Claro, exactamente. Voy más a... Yo lo veo como coequipo, todo el rato. Sí. Me siento como que me da igual el porcentaje, sino el haber logrado el output. Si no lo ha logrado nadie antes, ni ha tocado ese tema antes nadie, ya está, ya hay un punto de originalidad. Sí. Por ejemplo. Sí, al final es contenido nuevo, quiero decir. Partes de otro, evidentemente, pero de eso se trata también, de lo que hablábamos creo la última vez, juntar cosas que no se parecen en nada para formar algo nuevo. Esa era un poco la creatividad, ¿no? Pues por ahí tiramos. Total. Entonces, volviendo al producto y a los retos iniciales, claro, había que tener en cuenta que el usuario no se siente intimidado, que a la hora de colocar, de qué lado se colocaban los attachments de los documentos, cómo se despliega la animación. Sí, cuánta información incluimos, también cuánta no incluimos, porque al final sí que es necesario y un poco se suele decir, ¿no?, que hay que explicar las cosas y que no se den por hecho. Pero yo también soy un poco partidario de que demasiado texto abruma y hoy en día, de hecho, nadie se lo lee. O sea, yo entro a una web y lo primero que busco es la pestañita de pricing y hago clic ahí y no me leo nada más. Entonces,
hasta cierto punto lo de dar explicaciones y muchas veces esconderlas. Es un poco la clave, el decir, vale, la explicación está, Búscala. aunque tú no la veas a primera vista, si clicas aquí se despliega toda, entonces solo la ves si la necesitas. Sí, en la parte de soporte creo que ahí va a estar súper interesante toda la parte de vídeo que tenemos como preparada por cada una de las pantallas y todo eso, porque sí que veo que a mí me ha pasado constantemente una tontería, un teclado que el AirPlay no me conectaba y buscando la respuesta. Y estaba en el teclado. Sí, era una tontería. Claro, era una tontería. Sí. Y te pasas buscando en foros, no sé qué, que es como muy inercia, ¿no? De la vieja internet. Sí. A ver, a mí el paralelismo que me pasa a mí es que recibes un error en algún lado y en vez de leerte el error se lo pasas al chat directamente sin leer el error. Claro. Y es un fallo porque muchas veces acabas antes tú. Pero ya la inercia te lleva. Pues, bueno, 100%. hasta cierto punto. Entonces, desde el punto de vista de hacer sentir cómodos a las personas mientras lo utilizan, el color también creo que es un factor ahí. Pues toda una ciencia. Yo ahí igual no me meto tanto porque no controlo, pero sí, tiene que ser apropiado y sí, para eso hay una diseñadora detrás de esto que también ha participado y al final ha puesto la parte esa igual de necesaria que lo demás. Y creo que está muy logrado porque tú decías que sean los avatares como realistas, que también ahí son muchas decisiones, ¿no? Que parece ser una tontería, pero no. Es que el avatar está hecho, las imágenes con IA también, realistas, no en ilustración, no animación. Claro, y comparando, pues hace mucha comparación también con benchmark de diseño, con otros SaaS, y te das cuenta que al final lo que funciona es como es la simplificación y también la cercanía. Creo que eso es uno de los aciertos ahí. Cercanía. Y también un poco la parte de hacer mucha divulgación o un poco mostrar un poco el porqué de esta herramienta, las facilidades que puede ofrecer, las ventajas que ofrece y cómo usarla y cómo realmente podemos empezar. Por eso hay un proceso de onboarding y dentro de la propia herramienta incluso. Y al final es la propia herramienta la que creo que lo ponemos, la propia herramienta va educando a sus usuarios a medida que la utilizan. Claro. Que yo creo que esa es una de las claves. Que al final, el autoaprendizaje. El autoaprendizaje. Que el usuario que entra por primera vez no la use bien, pero el mismo usuario, cuando ya la ha usado 5 veces, sí la use mucho mejor. Es que ahí está el arte de los productos digitales que me encanta, bueno, como cualquier otro producto, ¿no? Que es crear ese viaje, y tú decías, ¿no? De no llenarlo de texto, sino de, oye, cuando tú tengas tipo gamificado, ¿no? De cuando el usuario tiene en ese viaje de autoaprendizaje. Que parta del usuario. Claro. Y aparte esa reacción busca y estar ahí visualmente, ¿no? Y habrá un código, una señalética como muy simplificada, ¿no? Sino ajustada para que entienda el sistema de diseño. Lo mismo que con vídeo. Oye, no entiendo algo, el vídeo sé que siempre va a estar en cada pantalla. En cuanto lo entienda, ya... Pues sí, sé que si necesito ayuda la voy a encontrar. O sea, no va a haber ese punto de bloqueo, esa barrera de la que no voy a ser capaz de superar y voy a tener que estar esperando aquí a que me responda el de soporte. Entonces, bueno, a medida que avancemos, supongo, el soporte también será más automático. Estaba pensando también en eso, que el soporte va a beber de todo el conocimiento del admin. Entonces te va a contestar modo admin y... Entiendo que sí. Claro. Entiendo que la tendencia es tirar hacia ahí y al final un producto de IA no se puede quedar sin eso, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas, considero que en el proceso de SDR que van, ¿no? Que se abren oportunidades de ventas, se hace la demo, ahí sí. Sí, sin duda. Sin duda, al final, también dentro de ese proceso de onboarding o de divulgación del que hablábamos, tienen que entrar las personas y el contacto humano-humano muchas veces es muy interesante para luego ya poder interactuar con una IA. O sea, al final el objetivo no es en ningún caso deshumanizar esto, ni mucho menos. Yo creo que sería un error ir por ahí. 100%. De hecho, estoy notando que ya no es el rechazo. Sí, o sea, es decir, cuando tú ves un vídeo ya que está hecho con IA, dices, bueno, vale, ya está. Ok, sí, el efecto de que puedas poner un gorila detrás tuyo y que te acaricie bien. Sí. Vale, ese CGI está bien, pero ¿para qué sirve esto? Sí. O sea, al final, la utilidad es lo que va a ir marcando realmente el uso y ahora simplemente estamos, yo que sé, con una batalla de quién hace cosas más wow, pero... Pero esto es un poquito... A mí me recuerda mucho a cuando salió el chat por primera vez y era, jaja, hace un poema. Tal cual. Todo el mundo hacía eso. Qué poema más chulo, rima y todo. Pues es un poco lo mismo. Es un... Mira lo que soy capaz de hacer con esto. Ya.
pero ese es el paso 1. Claro, a ver qué sale de tu mente luego, ¿no? Claro, Wrappers lo que hace es sintetizar un poco la UX y ponerlo todo a disposición. De hecho, otra cosa que me encanta de Wrappers es que los agentes, como ya están entrenados por los planes estratégicos, esos planes de marketing, de comunicación y bueno, de lo que toque por departamento, luego también el usuario puede generar su propio conocimiento que se va a quedar ahí en historial y también, obviamente, quien administre el admin va a poder ver que todo el mundo está como utilizándolo y tal, y se va a poder hacer más evolutivos de aprendizaje. El que se quede atrás podrá... La fuente de la torre que hablábamos la última vez es similar a eso. Al final se van volcando contenidos sobre un repositorio común, una fuente, y esa fuente se va enriqueciendo a medida que va avanzando la experiencia de producto. Y también un poco por eso es por lo que mejora la experiencia de usuario y el uso y la percepción del propio usuario sobre el uso a medida que va usando más la herramienta. Porque no solo él conoce a la herramienta le conoce a él. Que me parece igual de clave. A mí me encanta eso, ¿eh? Sí, o sea, que te reciba con el nombre de la empresa, que luego te trate con tu nombre. Por ejemplo. Esos al final no dejan de ser detalles, pero... Pero esos detalles ahí es la diferencia. Marcan la diferencia muchas veces. Sí, pues, o sea, llegas al curro, bueno, venga, entro en Wrappers, me logueo, ya estoy logueado, pues voy a hoy me toca, pues, el hat de marketer. Vale, perfecto. Ya y tengo todo como el embudo, ¿no? Es más fácil. Es mi espacio, es mi contexto, es mi equipo de trabajo incluso. Hostia, es mi espacio de trabajo, es mi sitio, ¿no? Un poco, se siente un poco mío. El territorio ahí sí que lo gana la persona y siente que es propio porque el contexto es suyo. Entonces, aparte va a poder aprender de su propio contexto también y decir, o comparar contextos con otros, outputs con otros. Y al final, el darle un poco la responsabilidad de subir eso y de adjuntar ese tipo de archivos y verter conocimientos sobre la herramienta y hacer que la herramienta le conozca, también forma parte de esa responsabilidad y ese esfuerzo que luego se siente recompensado a medida que la respuesta va mejorando. Entonces, igual al principio no es lo más rapidísimo posible, aunque sí que hemos intentado que sea ágil y el onboarding son 3 minutos o 2 minutos, pero luego se siente recompensado. Entonces, yo creo que aporta y al final también es lo que se busca, ¿no? Que no sea algo rápido y comida rápida, pues no. La idea es que sirva a largo plazo y sea útil de verdad. Es que es eso, no paro de ver integraciones, o sea, cómo puede avanzar el producto. O sea, tu cabeza como a partir de que ya estamos con el MVP a punto de probarlo y testarlo. Ay, te lo he dicho, hay 1000 formas. Por un lado está las diferentes inputs que puedes recibir del usuario. Por otro lado está las diferentes acciones que puede hacer la propia inteligencia artificial. Más allá de texto y más allá de posibles integraciones, otros registros que pueda ir manejando y luego la posibilidad de también ofrecer ese output, que al final va un poco ligado, pero ese output en diferentes formatos, de diferentes formas, a diferentes plataformas. Es que ahí hay muchísimo para hacer también, de brandear cada informe, de crear como... Ese tipo de cosas. Empaquetar mucho. Ese tipo de cosas, al final es... Hay mucho estratégico que pensar a partir de probarlo, ¿no? De ver las reacciones. ¿Te hace ilusión esperar esas reacciones? Mucho. Sí, porque tampoco sé decirte cómo puede ser, o sea, no lo sé. Por las pruebas un poco que hemos hecho y las experiencias que hemos ido recogiendo, yo creo que bien, pero sobre todo tengo cierta incertidumbre por lo que nos pueden decir a modo de mejora, de decir, pues esto quítalo, o esto no me interesa realmente, y luego en tu cabeza sí resulta que era súper útil, o parecía súper importante, pero igual no lo es. Claro, ¿cuándo podemos atender a esa muestra? Porque eso es lo que yo estoy ahora cuando tú vuelvas de este viaje en el que ya estás allí en Silicon Valley, volverás aparte como muy inspirado, lo cual muy bien. Eso espero. Estratégicamente muy bueno también hacer eso. Sí. A nivel entra también un poquito... Entra en el roadmap, me parece brutal. Sí, o sea, el storytelling de Wrappers... sí, más o menos. No, brutal, ¿eh? Va en serio, ¿eh? O sea, yo creo que el timing ha cuadrado justo. Así sí, un poquito de casualidad, pero visto a posteriori me parece interesante y me ha parecido que ha cuadrado muy bien. Yo estoy viendo que todo está cuadrando como muy bien y espero que siga así en todos los procesos para poder disfrutarlo. Genial. Entonces, claro,
Bueno, tu mentalidad va a estar afectada a nivel producto, vas a venir con más ideas seguramente. Probablemente te aconsejen cosas desde allí también. Sí, y yo mismo también pueda ver y pueda unir cables, atar cables y decir, Total. pues esto es una muy buena idea que igual no había visto Claro. o no nos habíamos planteado. Es que yo cuando por ejemplo, estuve en el otro mercado que es en Data más abajo, en Argentina, sí que he visto que tiene todo el sentido. Que todavía la gente está como... Sí. Todavía por llegar, ¿no? Y aquí lo mismo. O sea, tú y yo pues estamos todo el día con esto, pero todavía hay mucha gente que está por llegar, Sí. que ni siquiera va a llegar a OpenAI, quizás llega a Wrappers antes que a OpenAI, porque es más cómodo y más fácil de usar. No sé si que llegue, porque llegar sí que es muy fácil, pero de que de verdad lo use y lo aplique a sus procesos, Bueno, exacto. sí. Porque al final es un poco eso, es el decir, te lo damos hecho y te ahorramos esas horas de onboarding, que eso sí que es mucho onboarding, el estar creando GPTs, el estar creando diferentes asistentes que te van ayudando con procesos. Bueno, eso es un curro increíble. Yo lo hice antes de conocernos, un año antes estuve entero haciendo eso. O sea que es que el curro es muy... Hay dos opciones, o te metes la pechada de una, que es un poco lo que dices tú, es decir, hago todos a la vez. ¿Tú crees que van a hacerlo? O los voy creando poco a poco, claro. Entonces el proceso es larguísimo. Yo estaba viendo, podcasts de CEOs de grupos en México, en Estados Unidos, en 1000 sitios, Todos diciendo lo mismo. No, esto hay como mandato, no hay que meterlo, tal, no sé qué. La gente luego no terminaba de permear porque va poco a poco y no hay fórmula. O sea, nadie... Lo cierto es que ha pasado un año y todavía queda la gran mayoría de las empresas por entrar. Sí, porque al final es lo de siempre. Te atropella el día a día, no tienes tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, 100%. es un curro extra. Y es un curro extra que el que se lo puede permitir lo hace y el que no, pues igual ni siquiera le ha visto el valor. O le ha visto el valor, pero no ha tenido tiempo ni ganas de aplicarlo en su día a día. Entonces, al final se trata un poco de ponérselo fácil también. Y decir, sí. Entendemos que no es tu culpa, porque no es su culpa realmente no haberlo aplicado. Claro que no. Es simplemente... que no ha tenido tiempo físico. Es que no te da la vida también, y lo entiendo. Claro, sí. Tienes que tener el tiempo, las ganas, el incentivo y la atención puesta ahí hace años también, sabiendo que va a llegar, que le ha venido así de sorpresa y dices, no entiendo. Y ahora mismo esa atención tiene que estar en un montón de cosas. O sea, bueno, también. Yo mismo me siento atropellado constantemente por la cantidad de cosas que van saliendo. Y nosotros mismos en la oficina... Al final nos contamos un poco unos a otros porque no nos da a todos para estar ahí, ¿no? Entonces te enteras un poco de lo importante, pero hay cosas que se te escapan. Y es normal. Avanza a unas velocidades vertiginosas. Desde la perspectiva de un CEO de una... ¿no? O fundadores de una pyme, una empresa pequeña o mediana, claro, ahí también va a ayudar a profesionalizar más todavía el tomarse en serio la parte de hacer un plan. Y ahí también va a haber bastante autoaprendizaje. Porque los fundadores también van a poder empaquetar y aprender de cómo han empaquetado y ver lo que sucede en la empresa. Sí, es cierto, y ahora que lo dices, que se fomenta mucho esa parte de estrategia, esa parte de planning a largo plazo. Claro. Y luego, al final la excusa es que las acciones vayan alineadas con ese planning y esa estrategia, que eso siempre se ha buscado. Pero si no ha habido esa estrategia, ha sido muy difícil. 100%, pero es que ayer estuve con un extremo de Virtualware, llevan 20 años, aprendizaje, 10 años para llegar a ese aprendizaje. Y le va genial, pero quiero decir, él lo cuenta. Y así, uno tras otro, todo el mundo, y lo mismo yo, y lo he visto, que, claro, o sea, tú primero aprendes lo operativo, lo técnico, lo delegas y, claro, lo estratégico va llegando. En cambio, con esto, ya te va, ¿no? Como... obligando, entre comillas, ¿no? Te va llevando a autoaprender la parte más estratégica y luego la coherencia que tú acabas de mencionar, que siempre pasa también el hecho de que no todo el mundo está alineado con el... O sea, tú puedes creer que todo el mundo sabe lo que tú quieres hacer con la empresa y no, resulta que no. Y tampoco lo has comunicado del todo bien y no coinciden cosas. No, o se va perdiendo. O se va perdiendo también. Se va perdiendo por el camino. Desinflando, tal claro. cual. Y es normal, al final. Un poco esa atención, esa comunicación se atomiza mucho, se va... Digamos que se transmite, pero se transmite hasta cierto punto y se va perdiendo por el camino. ¿No crees que le como que te va marcando rieles para... O sea, aunque tú seas creativo, te va
Oye, esto se va de la coherencia de tal, pero mira, aquí tienes otras 20 opciones. ¿Cuál te gusta de estas? Sí, puede ser. Yo lo veo clarísimo ahí el aporte también. Puede ser. Te aterriza un poco, ¿no? Claro, pues somos todos como, al final, 100%, el 100% de las personas somos todas así. O sea, aunque seamos finalizadoras, incluso, pues nos cuesta. Y encima, con el contexto que decíamos antes, claramente esto sí que ayuda a que no tengas que tú procesar tanto. O sea, o cargar con ese estrés de... Cargar. Es la palabra. Cargar. Que no esté ahí cargado en caché 100%. y te vaya pesando, ¿no? Un poco lo que hablabas de tengo la cabeza como un bombo. Literal. Pues eso debería ayudar un poco. A decir, me aporta claridad mental, me aporta esa visión mucho más clara, porque tengo menos cosas en la cabeza, mejor dicho, al final puedo centrarme en las que son realmente importantes. Y no tengo por qué estar acordándome. Ya ese concepto igual de memoria o acordarme lo perdemos un poquito. Bueno, igual la memoria nunca la hemos tenido del todo, quiero decirlo, ¿no? Claro. Recuerda bastante poco. Vale, sí, comparado con una máquina, evidentemente. Claro, por eso Claro. digo que si te comparas en contrastes, si recordamos, no sé, muy poco. Claro, pero al final eso que igual es útil, evidentemente, pero puede sentirse a veces como una carga y ese caché que tienes aquí que no puedes quitarte porque si no se te va a olvidar. Nos ayudan ese tipo de herramientas, ese tipo de gadgets incluso que nos van escuchando todo el día o no sé, o van guardando los diferentes inputs que vamos recibiendo y eso al final es a largo plazo, te va recordando de las cosas que necesitas en el momento preciso y no tú, que igual te acuerdas cuando menos lo necesitas y cuando realmente lo necesitas se te ha olvidado. Sí, total. No, también no paro de ver las posibilidades que tiene con los inputs, o sea, es decir, como la vida de la empresa al final es conversaciones, o sea, tú puedes pillar y embeberlo con el Slack y que detecte, ¿no? en los mensajes tal cosa, o en los Trelos, un poco lo que hace Asana también, ¿no? Con IA y demás. Pero claro, yo veo más transcripciones de audios, de conversaciones. ¿Contexto? Es que es todo roto de contexto, claro, todo roto. Y que el conocimiento no se fugue de la empresa, sino que siempre se quede. Sí, se queda y fluye en todos sus estamentos, porque al final se queda en el propio espacio de trabajo de donde forman parte todos sus miembros. Entonces al final hace que el conocimiento sea común y sea más o menos el mismo, desde las partes más directivas hasta las partes más administrativas y ejecutadoras igual, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí está el valor, porque parece ser que muchas veces se cree que el valor está solo en el que finaliza y no se tiene valor, claro, se desconecta de otros departamentos y no entiende que hay que vender también, o que hay que convencer a no sé quién, o que hay que hacer algo estratégico y que ha llevado muchas horas llegar a ese plan. También es verdad que ayuda mucho a esa fluidez de diferentes roles dentro de la propia empresa y de el concepto que siempre se dice, ¿no? Que ya no eres un marketer, ahora eres un de todo, o eres varias cosas a la vez, o eres tus habilidades blandas. Entonces, pasas de ser un rol muy concreto a ser varias cosas a la vez entre las que vas fluyendo. Y esto yo creo que también ayuda en ese sentido. Mira, me encanta que lo digas también porque creo que estaba dentro de la hipótesis al principio, ¿Vale? que era justamente eso, el hacer sentir cómodo a esa persona, ¿cómo es? Encontrando el espacio. Y tú lo ves por uso y por contexto. O sea, cuando tú conoces a una persona y vas quedando una y otra vez, tú vas contextualizando diciendo, vale, sabe de esto, vamos a seguir esta conversación. Robótica. Sí. Cuando llegas a un nivel deep muy grande, dices, wow, esta persona es increíble. No sabía que era tan profunda en esta temática. Pero resulta que en el medio de esa relación, no, esa persona, el sujeto B, te demuestra otra habilidad y realmente la que le gustaba y cambia la conversación. ¿Vale? Entonces, hacer más propietario quizás es lo que dices tú, ¿no? Eso líquido de estar en un terreno no definido, sí bien contextualizado, con reglas blandas encima, que no son reglas duras sino blandas, te va llevando con coherencia en función de, pero te permite esa libertad también. Entonces tengo la sensación que va a haber como... Sí, y sobre esto he tenido también un debate esta mañana, de decir, queremos encasquetarnos, encerrarnos en nuestro propio contexto y que el modelo solo responda de ese contexto y cuando tiene la información de ese contexto, pero al mismo tiempo queremos que el modelo nos aporte cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos un poco, ¿no? Y yo creo que esto es un enfoque mixto muy interesante en el sentido de que coge información relevante de nuestro contexto,
pero al mismo tiempo tiene la libertad que tiene un LLM estándar para brindarnos esa información extra o divagar un poquito más, o ser más creativo, tener más ideas diferentes, que se salgan un poquito de esa información pura y dura y objetiva que le hemos insertado. Entonces, tener una base sólida, pero a partir de ahí, pues como nosotros mismos al final. Sí, También literal. tenemos esa base y luego nos vamos yendo. O nos dejamos nosotros mismos ir. Al final es necesario, yo creo. Es necesario y creo que también lo refleja la herramienta, que te permite... Quizás hasta hay otra segunda hipótesis sobre los ciclos, porque claro, el tipo de personalidad que se enfrenta al sistema va a reaccionar de una forma diferente. Quizás va a haber gente que quiera hacer de forma muy líquida todo y agrupar todo lo que le gusta en bloques. Uh-huh. Habrá otras personas que les llega que se pueden pasar tareas entre ellas y ir, ¿no? O sea, tengo la sensación como que va a haber hay diferentes formas de abordar el uso. Vale. Me gusta esa hipótesis y me genera ganas de ver a ver por dónde van los tiros. Porque sí que es verdad que ahí cada uno somos muy diferentes. Entonces, ¿hasta qué punto el compartir ese o el meter un chat interno merece la pena? ¿No merece la pena? Claro. ¿El usuario le va a ver valor? Es que yo creo que el universo de probabilidades de posibilidades es tan grande que muchas veces va a haber segurísimo alguna que no hayamos ni contemplado y nos va a salir. Bueno, estoy viendo, ahora mismo estaba viendo oye, John, pásame un paquete, el paquete 2 de marketing que habíamos hablado y tal. Sí. Sí, casi yo continúo con como que las cadenas de montaje, ¿no? También como muy fluidas y muy paquetizadas, ¿no? Uno se encarga de hacer, yo sé, 200 copies, pásame los 20 ciclos de copies de 2000 copies. Ya vale, ya los trato yo y los alimento con tal. Es decir, que esa cadena humana quizás va a manejar mucho más datos, pero... Eso no sería un rapper de un rapper, de un rapper. Claro, es que va a ir por ahí todo el rato. Es decir, Sí. La gente va a tender a empaquetar y a sí, reutilizar. Eso es verdad. Y eso OpenAI yo creo que no lo hace muy bien. No, esa parte de partir de algo ya medio hecho. Pero no está en su misión, ¿eh? Y está bien, me parece bien que no sea su misión. Porque así son más especialistas en el modelo, Sí. en el gigante. No tienes que ser todo, evidentemente. Claro. Pero me refiero a que es una de las áreas de mejora que no está ya hecha o ya construida en ninguna parte. Súper interesante. Wrappers yo creo que va a convivir también con otros sistemas también hormonados con IA y seguramente vengan integraciones futuras, no tanto ahora que hablamos de Slack, Notion, no sé qué, que son de esas integraciones de los propios SaaS, sino esas, o sea, todavía tienen que salir esos nuevos wrappers, que son los nuevos productos, que no son ni Notion, ni Slack, ni demás, que serán como esa nueva lógica, que yo creo que sí, la que está fundacionalmente naciendo el producto wrappers, y va a haber como integraciones futuras, estoy viendo esas integraciones también, imagínate, yo qué sé, pues en arquitectura, ¿no? Que cuando ya BIM se pueda modificar, o en vídeo lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes modificar un proyecto de arquitectura a nivel masivo y cambiar todo con voz, pero luego eso, ¿no? Exportarlo o integrarlo dentro de tu día a día. Yo qué sé, el equipo de marketing coge todo ese proyecto y lo puede transformar en otra cosa desde wrappers. Tiene sentido. Y va un poco también alineado con lo que hablábamos de los flujos de diferentes agentes, diferentes wrappers, en los que primero empiezas por uno, luego pasas a otro, y eso va fluyendo un poco, ¿no? No se ve artificial, no se ve como diferentes elementos, aunque Destilando. realmente sí que lo sean. Claro. Sí, algo así. Y vas pasando tú de forma natural, porque lo vas necesitando. Incluso la propia máquina podría sugerirlo, pero bueno, eso ya lo dejamos para otra futura iteración. Muy bueno. Sugerencias, muy bueno. Que esa es la parte de autoaprendizaje, ¿no? Sí. Que, mira, es cierto, no hemos hablado nada de eso. Yeah. Bueno, y aparte ahí tú tienes como la vertical de Edu muy, muy definida, que por eso te nace todo el rato. O sea, ahí tú le aportas mucho valor. Sí, yo creo que sí, al final, y de hecho yo creo que la educación está en este sentido pues incluso un poquito más por detrás. Es decir, la adopción de la IA en ese sentido todavía le falta mucho camino. Pero bueno, sí, no me desvío. El tema del autoaprendizaje, desde luego,
súper importante. Está por ver y no creo que sea fácil, pero nos dedicamos un poco a ello y si la máquina aprende de la interacción con los usuarios, pues mucho mejor. Claro, porque ese autoaprendizaje, si tenemos bien identificado y bien pulido el avatar de quien lo usa y con las métricas de cómo lo usa y dónde vemos que hay menos o más fricción o menos fricción, sí que podría haber ahí, ¿no?, como agentes como muy concretos para ese tipo de usuario. Entonces ahí sí que hay infinito. Por ejemplo. Esa es una de las primeras cosas que se me había venido antes y también hay otras, como al final diferentes tipos de usuarios en el sentido de formas de usar que puedan requerir de diferentes formatos, tipologías de agentes en lo funcional. Y igual no tanto en su rol, sino más en sus tripas de dentro y su tipología de output. Porque al final habrá a quien le guste las cosas un poco más cocinadas y a quien le gusten las cosas más como ideación, más como un primer planteamiento y sea ella o él quien lo construye. Puede ir por ahí también, pero sí, bueno. Estaba pensando en los algoritmos actuales de TikTok y demás que, o sea, los parámetros con los que hacen los ratios y las ponderaciones son tiempo, ¿no? Cantidad de veces. Bueno, van ellos eligiendo y comprendiendo el nivel de atención, por qué está o por qué no está. Pero claro, en nuestro caso tenemos mucho más input en esa cantidad de parámetros porque el usuario está dando más y más información como muy, muy refinada, ¿no? Porque ves lo que piensan, lo que contextualizan, lo que tienen por precontexto, lo que alimentan y luego su sesión de uso. Y esos mapas de calor de cómo lo usan. Sí, y cuántas interacciones necesitan, si lo consiguen a la primera, si no lo han conseguido, eso también ya nos irán diciendo, decir, mira, pues este igual me ha costado un poco más, o este otro se me ha hecho súper fácil, súper intuitivo. Al final esos no dejan de ser también inputs para esa automejora propia. Se me acaba de ocurrir una cosa, no sé si ahora... Esto es ya creatividad. Aquí, tú y yo hablando, que normalmente es así. Sí. Que, claro, si yo tuviese, pues a mí me encanta como documentar lo que a mí no me gusta o me gusta. Como un buzón, ¿sabes? Una especie de apretar, grabar y que no vea yo, o sea, como que se vaya a un cajón que yo no veo, pero es como, mira, graba o escribe aquí, que es un mensaje que se va al cajón de mejoras, sugerencias o lo que sea. Vale. Como una especie de, ¿sabes? Como muy anónimo, pero que se acumule conocimiento de los usuarios, o sea, su feedback. Sí, a ver, no deja de ser al final el soporte en la parte de qué problemas has tenido, pues también qué mejoras ofreces, ¿no? Claro, pero lo veo como transformar en el prompt mismo, cuando tú escribes o hablas, o sea, ponerle como un botoncito, o sea, como pintar la acción del mensaje cambia. En vez de ir al LLM, se va a otro sitio donde yo no lo veo. No voy a esperar una evolución, simplemente es lo suelto. Vale, mandas una carta sin esperar una respuesta, ¿no? Claro. Vale. Claro, a modo documentación, a modo bitácora, a modo... Uh-huh. Y que en realidad lo que hace es dar mucha... O sea, porque lo que sí estoy viendo es que muchos productos piden todo el rato puntuar y repiten el cuestionario y es muy molesto. No me gusta tanto eso. Pero sí me gusta yo poder decir de forma subjetiva en el momento mi frustración y decir, joder, esto no funciona, es una cagada, no me gusta esto, no me gusta lo otro, me encanta esto, me encanta lo otro. Sí que se puede dirigir un poco por la parte de si el modelo detecta que el usuario no está satisfecho, se le puede pedir y solo en ese momento ese feedback igual, ¿no? Claro, sí, crear como un espacio. Eso es, un espacio. Y que sea el usuario un poco, no quien lo pida y no que tenga que ir a por ello, pero sí el que sugiera o deje caer eso y al final el modelo lo interprete así y le ofrezca la posibilidad de esto. Pero bueno, yo creo que será interesante recoger también de primera mano esa experiencia, qué partes buenas reconoces, cuáles te han resultado más amigables, más fáciles, cuáles has entendido mejor, porque igual lo que nosotros explicamos de una forma, luego el usuario lo entiende de otra. Entonces, al final ese tipo de cosas van a requerir de cierta iteración y cambios seguro. Yo veo que está como, ya para salir, está como, lo veo muy claro.
O sea, como que tiene mucho sentido, como que creo que está bien hecha ¿sabes? Lo que decías tú, ¿no? El prototipo ya se ve que ya funciona. Como que es un Rubik, no tendrá todos los colores o los más interesantes, pero se ve que ya... No es un diseño soviético de esos... Claro, y no es algo Sí. que va a romper porque claro, si hubiéramos partido de la base de que había que crear primero un modelo propietario alojado en un servidor en Bilbao, hubiera roto todo el rato, hubiera sido más I más D, luego, o sea, todos los TRLs hasta llegar al mercado y tal. Ahora, ya partiendo de una base buena, la sensación es que el producto como que... Tú diseñas el envoltorio, ¿no? Claro, bueno, como Uber o como cuando evoluciona Google Maps, cogen los fundadores de Uber o los fundadores de, me da igual, el que sea, o Airbnb, por ejemplo, y ya partía de la base de haber visto redes sociales, de haber visto... apps de citas, o sea, todo tipo de UX que ha hecho esta UX aquí con este tipo de front. Eso sí hemos hecho mucho, yo creo. Exacto, a eso voy. Sí. Yo creo que todos también un poco hemos aportado esa experiencia nuestra de decir, también un poco experiencia propia, es decir, yo estoy harto de que entrar en la landing, creo que te lo dije la última vez, de entrar en la landing y que no me diga nada y no saber lo que hacen. Tal cual. Pues lo hemos conseguido evitar, o eso espero. O hemos conseguido que el sistema sea un poco por créditos y se pueda pagar por lo que necesites y ya está, y no sea complicado en ese sentido. Tal cual. Ese tipo de cosas. Y al final, lo bueno igual es de estar en esto metidos todo el rato, es también conocer el mercado, no sé, y poder adaptarlo en consecuencia y coger un poquito lo mejor de cada caso. Sí, pero siento que es eso, como que justo ha evolucionado como Google Maps, o sea, en los modelos están como en el mismo punto en el que estamos ahí como que integrar dos ideas con tecnologías robustas tiene como ese boost, ¿no? Esa es la sensación. Por eso al entrar lo veo, yo, pues, que ya lo veo, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Claro, exacto. Es como la primera vez que me pasa, no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. Me ha pasado de ilusionarme mucho con... Y luego al de 4 años llegar al producto de iterar... tenemos 216 actualizaciones. 216 de y habiendo dejado otras 1000 y pico de otra que murió. Entonces, imagínate, es una auténtica burrada. Sí. Bueno, a ver. Y de frustración, mucha frustración. Yo realmente llevaré más de 300 versiones, pero bueno, esto es antes del MVP. Claro. No después. Claro. Nada que ver. Claro, por eso cuando lleguemos a la 200 publicando en producción, eso va a significar que va a haber features de todo tipo. Claro, ¿cómo visualizas tú el producto sin desvelar mucho, pero a nivel evolutivo? O idealmente, como un sueño. ¿Cómo idealmente, puede ser? Sí. Que funcione solo. Me encanta. A mí me encantaría que funcionara solo y se mejorara él solo, sin necesidad de que haya nadie por detrás. Y al final que él mismo tenga esa automejora implementada, lo haga de forma autónoma y que sea el usuario quien vaya incluso desarrollando módulos nuevos dentro de la propia herramienta. Y el usuario detecte una necesidad, se lo transmite a la herramienta desarrolle, el usuario apoye y vaya gestionando eso y sea tan personalizable que la herramienta sea diferente para cada usuario. Y al mismo tiempo tenga unos módulos comunes para todos. Total. Es lo de que decía de la bitácora de soltar, va por ahí también. Es decir, cuando tú vas soltando ya le estás dando pista para que te devuelva algo que vas a empezar a percibir como algo que está ajustado a ti. Uh-huh. Y eso es como las buenas webs de Amazon, por ejemplo, que te parece que todo el mundo ve lo mismo y no. No. Sí, pues algo así. Algo así, pero a mayor escala incluso. Claro. Entonces, bueno, eso ya es un evolutivo a largo plazo, porque al final, primero, la tecnología nos lo tiene que permitir y segundo, lo que hablábamos, nosotros mismos nos tenemos que ir acostumbrando. Pero a mí me encantaría que fuera así. ¿No tienes ningún miedo a que todo sea... O sea, la sensación que veo en la gente que tiene el que sabe de ella, no el que no sabe, el que sabe, también de que en breves como que nada va a existir, una especie de... La máquina va a estar haciéndolo todo. Y me parece tan fantasioso que... Sí, no creo que tampoco vaya por ahí, pero... Porque al final habrá cosas en las que... No ya la máquina... Igual la máquina puede hacer muchas cosas que nosotros hagamos, ¿no? Pero igual no queremos que la máquina las haga.
Entonces yo creo que también nosotros mismos haremos cosas que nos gusten independientemente de que las máquinas las hagan mejor. Pues eso ya pasa en fábricas de coches, en centrales nucleares, pasa en todos lados. O sea, no sé por qué hemos omitido eso. No sé, yo creo que muchas veces se suele pasar por alto. Se dice al final, pues, si la máquina va a saber hacer de todo, pues ¿qué hago yo? Pero, pues bueno, pues podrás hacer igual lo que te guste. Entonces, no sé, yo creo que también, o sea, por un lado, sí que está ese riesgo y tampoco me aventuro a decir nada al respecto, pero de decir qué va a pasar cuando las máquinas ya sepan hacer casi todo tan bien como nosotros, esa AI, pero quiero pensar, y yo creo que en ese sentido pues no nos queda otra que ser optimistas, porque al final esto no va a parar y nadie lo va a frenar, porque es imposible ya, y vamos a poder dedicarnos a aquello que nos guste y vamos a poder elegir. O sea, no vas a tener que estar haciendo algo que te aburra nunca más. Total, yo sí, veo rappers conviviendo también con Apple Intelligent, que, o sea, es decir, con tu dispositivo en el que a nivel personal tú, ¿no?, te aprende de ti, tú le vas contando, En esto es como más la esfera profesional. También veo que va a haber un evolutivo brutal con incorporar luego ya multimodal y, o sea, lo que decíamos, ¿no?, de una pyme o cualquier empresa puede decir, joder, voy a toda velocidad con mis planes, puedo reformular todo el plan de que eso. Otro de los hacks interesantes. Empresas que crecen mucho siempre me han dicho lo mismo. El problema hemos tenido que cambiar el plan estratégico porque hicimos un pivot, ¿vale?, y el contexto, por lo que sea, cambió y vimos la oportunidad, pero había que cambiar el plan estratégico. Veníamos imagínate, del 20 al 27, estaban en el 20 y dijeron, no, vamos a hacer un plan estratégico de 2023 totalmente diferente. Y les llevó mucho tiempo reescribir en todas las personas ¿no?, como cambiarles el set mental. En cambio, vale, claro, esto reescribe muy rápido y afianza la idea de que la empresa es más líquida todavía, porque se va a cuidar la coherencia del plan estratégico sin que se tenga que comunicar, sino en la operativa. Sí, por un lado, eso que dices, de que al final va fluyendo él solo y la propia máquina le va a hacer ver al usuario, exacto, por dónde tiene que tirar, ¿no? Y por otro lado, el propio usuario va a ir aprendiendo, a medida que vaya usando la herramienta, a interiorizar ese mensaje que si no, habría igual sido más permeado de una manera más artificial. Claro, y sesgada y quizás con opinión sí, o con menos ganas también. Con menos ganas. Porque me han hablado también forzado, de crisis cultural también, de oye, somos ingenieros para esto y no queremos hacer un SaaS, queremos seguir con proyectos. Y claro, hubo gente que se fue y hubo crisis en la cultura de la empresa, pero claro, la empresa tiene que seguir creciendo y adaptándose. Entonces, esa parte me parece también de mucho valor para no generar justamente esas fricciones, porque seguramente hay gente que en vez de polarizarse, si tú se va autoeducando y las guías son más blandas, quizás llega diciendo, espera, sí que voy a trabajar en SaaS. Es eso. Y me encanta que vaya cambiando de dirección y yo estoy divirtiéndome en esto. Es eso, no se trata de delegar en la IA para que comunique a tus empleados lo que tienen que hacer, porque claro, me parecería un poco omisión de responsabilidad, pero sí que la IA sea la ayuda y la parte flexible en la hora de implantar eso y a la hora de permear eso en sus propios compañeros de empresa, ¿no? Entonces, que no sea que la decisión se tiene que tomar y se tiene que comunicar, pero sí que yo creo que la IA puede ayudar en eso y ser una parte más de ese proceso. He visto muchos puntos en Rappers que veo coherencia, por eso tengo la sensación de solidez en el producto. Es como si analizo Uber y, claro, pido y veo el tracking del coche, me sorprende porque me está traqueado el coche y digo, hostia, ¿se podía hacer esto? Pues resulta que sí, porque vincularon ahí otra tecnología más sobre Google Maps. Entonces, claro, tengo la sensación como eso, ¿no?, que hay muchas tecnologías maduras que alineándolas se genera ese efecto no wow, sino coherente. Tiene sentido. Claro, constantemente que tenga sentido. Total. Sí, y que al final esas partes de darte cuenta, esas partes de, pues lo que tú decías, ¿no?, de, hostia, pues tiene sentido esto de Uber, ¿no?
que te vaya pasando mucho y que no lo sientas ajeno y que te vayas dando cuenta de cosas poco a poco, que veas que tiene sentido con otras cosas que ya has visto en la propia herramienta, que te encaje, que no lo sientas lejano, que no lo sientas que no es para ti, que sientas que te van encajando cosas, que tú mismo te vas sintiendo familiar, que sientes esa herramienta en tu espacio, en tu zona de confort. Yo creo que ese tipo de cosas ayudan siempre en la adopción de nuevas tecnologías. Otra cosa que no mencionamos es que cuando la persona que opera, claro, el contexto, de alguna forma también está autoidentificando el proceso, el microproceso. ¿En qué sentido? Claro, la cadena de puntos que hay dentro de conseguir aquello que quiere. Por ejemplo, yo quiero 200 copies para esta red social concreta. Vale. Ya no tengo que contarle que esa red social, porque ya tenemos la estrategia sobre esa red social. Vale. Pero claro, hay ahí como afinamientos de la propia persona que opera, que son muy interesantes porque van a añadir valor también a otras personas a detectar procesos. Como tengo la sensación de que va a haber más autoconocimiento del proceso. Eso es verdad. También va a ayudar mucho a la hora de... Porque claro, el que ha usado mucho esta tecnología ya ha detectado los procesos en su día a día, claro, en las que le puede ayudar, ¿no? Claro. Entonces ya sabe más o menos cuándo puede usarla y cuándo no. Pero el que igual no lo ha utilizado tanto, no tiene tanto callo, quizás lo que le falta es simplemente detectar 2-3 procesos y generalmente en muchas formaciones lo que se suele optar es por eso, por la parte de mi objetivo es que detectes 2-3 procesos tuyos en los que te es muy útil y a partir de ahí tú mismo vas a ir detectando muchos más. Por eso tiene la lógica también del autoaprendizaje, por eso está muy bien en el producto encajado. Claro, exacto, porque esa persona ahí va a descubrir que puede aportar más valor porque se va a enganchar más a... Bueno, lo que nos pasa a todos, al final, cuando empiezas a descubrir cadenas de procesos, dices, hostia, no voy a poder automatizar todo esto, pero qué guay poder quitarme toda esta parte, que también lo que decíamos al inicio. Desde el punto de vista del producto, ¿algo más que quieras reseñar que te haga sentir como orgulloso? Porque de salida salimos con bastante ya. Y la velocidad también. Yo creo que eso también habla de... Hasta la propia IA está inmersa y está incluida dentro del proceso de creación del producto. Quiero decir, un MVP tú hablabas de años y muchas veces son años. Y muchos desarrolladores. Y esto ha sido uno en... ¿Cuánto? ¿4 meses? ¿3 meses? Algo así. Sí, vamos a ponerle 4 para darle... Sí. Dejámoslo en 4, que todavía no está. Pero cuando esté serán 4. Entonces... o sea, desde el punto de vista del dato, es muy rápido. Es muy rápido. Y ha ayudado mucho, quiero decir. Esto sin IA no hubieran sido 4. No. Definitivamente no. Es evidente. E incluso ha evitado muchas barreras y muchos puntos de conflicto. Es decir, estoy bloqueado. Pues ya no existe eso igual, ¿no? O existe muchísimo menos. Entonces, siempre es súper bienvenido y súper necesario tener un equipo por detrás que te ayude. Total. Y que en ciertas dudas en las que igual tú no te manejes tanto, te ayuden o puedas consultar. Súper útil siempre. Pero ya ese proceso de preguntar dudas no es un necesito ayuda. Es un a ver qué opinas y guíame un poquito por dónde puedo tirar yo. Lo mismo, el autoaprendizaje, la guía blanda, muy buena. Y tú eres el que tira realmente. Entonces simplemente te dan la dirección, ¿no? Entonces no te acompañan, te dan la dirección y ya tú vas. Claro, esa es la diferencia en construir producto ahora. Vamos hacia ello, porque algo que me está también gustando mucho es que estoy viendo esa startup que te decía antes, que años está, no sé qué, empezó con un equipo de mucha gente, ahora es mucho menos gente y lo que consigue es muchísimo más que antes. Entonces es como... Y no tiene que ver solo con la IA, tiene que ver con que se ha como hecho bien el encaje de las piezas. Y eso me parece como súper interesante. Algo que has tenido como mucho apoyo, producto, foco de UX, psicología del usuario. Tenemos súper claro nos encanta la necesidad y nos encanta. Y nos encanta. Eso sería una cosa que él no dejaría que la IA hiciera por mí, por ejemplo, ¿no? Fíjate, mira, eso está increíble, porque claro, es tanta información tan dispersa que no es imposible explicárselo. Ya, también es verdad. Sí es verdad. Eso es difícil de pedir o difícil de... Ya. Eso ya es magia, ¿no? Es decir, hazme esto y... Sí, se te van encendiendo las bombillas, ¿no? Claro, exacto. Pero sí que es cierto que hemos hecho mucha psicología del usuario, pero mucha capa dimensional de la psicología, y me parece que es un reflejo muy interesante desde el punto de vista de cómo viene esa profesión futura también
¿no? De más habilidades Más de estéticas. Composer, ¿no? Sí, software composer total. De tocar las notas correctas para componer un poco esa sinfonía. Sí. Eso solo viene con mucho espectro de habilidades. Claro. Y al final el hecho de que no vayas a tener que programarlo o implementarlo directamente no quiere decir que no tengas que saber cómo se va a implementar. Al final. Total. Muchas veces incluso hablamos de, vale, podemos querer esto a nivel de negocio, pero ¿cómo de viable es luego a nivel de producto? Entonces, esas barreras se van reduciendo mucho y lo que igual antes era inviable a nivel de producto y lo queríamos hacer a nivel de negocio no se podía. Y ahora ya cada vez más sí, y cada vez hay menos barreras en ese sentido, y cada vez se entienden mejor esos roles, pero sí que es necesario ese conocimiento experto, esa experiencia o esa base para poder componer ese tipo de cosas. Al final tienes que saber también qué es lo que hay por detrás. Sí, para mí, hablando de lo de detrás, que también vamos a mencionarlo, es ¿no? Que justamente equipo de We Are Clickers, estamos nosotros, hemos compuesto, ¿no? un equipo con muchas disciplinas, con muchas perspectivas, con muy claro el nicho, pero el nicho de problema, no tanto del nicho concreto del avatar. Uh-huh. Y claro, yo estoy viendo como eso, ¿no? Como que lo interesante es de las generaciones, o sea, de 40 más 40, y acaba más 20, como se unen y generan algo potentísimo con mucha experiencia en campos, ¿no? Como la comunicación, el audiovisual, marketing, comunicación, luego en la parte de IA, desarrollo, tecnología, es brutal. Y UX, producto... Total. Fuck up nice total de muchas cosas también. Total. Sí, y al final también vamos un poco hacia ahí. La integración de esos 4 conocimientos expertos muy atomizados hacia algo común y que aplique un poco todos y que integre todas las capas. Me parece muy bonita la ejemplificación intergeneracional de cómo uniendo todo eso se puede aprovechar como un momentum que es el de ahora, ¿no? Entonces me parece también como inspirador para otras personas que quieran lanzarse a crear productos con IA porque es que es infinito para hacer. O sea, y seguramente lo integremos en wrappers, en algunos. Sí, oye, pues no es mala idea tampoco, ¿eh? Me encanta. Por eso digo que a mí me encanta ser muy open source total. No es mala idea. Claro, porque habrá otro grupo de gente en otros sitios y al final a los que les ha ido bien al Windows de turno es porque ha integrado muchas herramientas, muchos softwares diferentes. 100%. Entonces al final también eso enriquece a la propia herramienta, ¿no? Igual pierde lo que es la esencia del principio, pero a costa de integrar más herramientas que pueden ser igual de interesantes y se convierte en todo un espacio de trabajo y no ya una web o un SaaS. Sí, ahí hablando así un poco benchmark también de cosas. Claro, Microsoft anuncia Copilot y todo su workspace interno, ¿no? Que lo tiene muy bien montado con Azure, todo, bueno, todo. Luego tienes Apple que va a salir, yo qué sé, tenemos también... Actualmente, ¿qué más tenemos? Bueno, el ecosistema de Microsoft es el que más ha dado el paso a crear como toda esa integración tipo Copilot. Pero claro, no hay nadie que le compita en ese orden y no sé por qué nadie está como enfocando por ahí. O sea, tengo la sensación como que todo el mundo quiere como resolver solo una cosa en vez de comprender como la magnitud, ¿no? Entonces, sin más, reflexión, ¿no? Sí, interesante. Sí, como que hay mucha oportunidad. O sea, no me deja de llegar a la mente que gente joven y gente no tan joven o seniors se crucen para hacer esto. Sí, al final también un poco la situación misma lo pide. De decir, ¿quieres integrar una solución que aplique a cualquiera? Pues entonces tendrás que integrar diferentes visiones. Yo también lo veo así. Es decir, porque al final diseñar un producto para nosotros mismos es muy fácil, pero no es lo ideal. Al final... Eso es cierto que no lo hemos hecho, es verdad. Claro. O sea, por un lado sí, porque lo veo útil para nosotros mismos, pero no está hecho pensando en nosotros mismos. No, para nada, exacto. Yo creo que ahí hemos acertado y esa es parte de la experiencia que hemos aplicado muy bien, que no hemos utilizado los colores que nos molan, las fuentes, o sea, pero todo el sistema de diseño y la UX confirmo. Lo hemos hecho para
para que justamente cumpla la hipótesis, y eso creo que sí es un acierto. Por eso lo veo sólido, ¿ves? Porque no es parte de una subjetividad mía o tuya, viene el de negocio y dice, tiene que molar, si no mola nadie lo compra. Que muchas veces los grandes productos resuelven necesidades propias. Y es cierto, y en parte este lo hace. Es una necesidad propia, pero no está solucionado con una solución que le daríamos nosotros propiamente igual, ¿no? Entonces, 100%. creo que hace un poco mix de ambas partes, de resuelve la necesidad nuestra, pero está pensado también para resolver o para que sea una solución no solo para nosotros, porque el problema tampoco es solo nuestro. Si lo fuera, Sí. pues igual sí, pero no es un problema solo nuestro, ni mucho menos. Entonces, Sí, pero en el sistema de diseño está claro que no tiene que gustarle a un tío de 40 ni a un tío de 20, claro. o sea, como que tiene que ser algo como hizo Google muy bien, como hicieron Apple lo hace muy bien, es decir, como llegar a ese punto de equilibrio en el que todo el mundo lo use, es estético, Se siente cómodo, fluido, fácil, simple al final, o sea, quiero decir, no complicarte tampoco la vida demasiado, tal cual. o al menos no al principio. ¿Quieres apuntar algo más sobre el producto como para ir finalizando sobre esta bola de conocimiento? Poco más, muchas ganas de verlo en acción, de verlo desplegado al completo, de que funcione, esperemos que sí, de recibir feedback también en ese sentido, de decir, hay un montón de cosas que seguro que no hemos tenido en cuenta. Y grabaremos feedback, o sea, contaremos todo esto en otro siguiente. Mira, se puede hacer otro recogiendo todos los feedbacks y cómo luego eso lo hemos podido aterrizar. Y no sé, yo creo que es muy interesante esa parte también y muchas ganas de pasar por ese proceso también. Porque al final me parece que esa parte de validación es también un poco lo que hace que esto pueda ser un potencial algo resolutivo de verdad, de que resuelva ese problema, que aplique a mucha gente, que le resulte útil a mucha gente y que pase de ser un buen producto a un producto que realmente sea útil. Yo creo que ahí está un poco la clave. Yo voy a disfrutar mucho cuando vea las primeras métricas. O sea, las primeras métricas para mí es como, qué ilusión. O sea, el poder empezar a debatir sobre, mira esto que creíamos, no, pero esto sí. Y mira este fenómeno emergente de aquí que no esperábamos. O sea, eso y luego obviamente pues el tener la posibilidad de ver crecer algo que pueda crecer muy rápido, seguramente también. Que eso me encantaría. Veremos. Es que Bilbao aquí pueden hacer también cosas grandes. Sí, y muchas veces se dice que en Silicon Valley, por cerrar un poco el círculo entero, hay mucho talento, pero no puedes encontrar mucho talento que no esté ya contratado o que no esté a puntito de serlo. En otros sitios como Bilbao, por ejemplo, pues igual sí. Entonces también igual nos puede beneficiar esa parte. Es decir, hay mucho talento que está por ahí y que necesita este tipo de herramientas o que incluso puede aportar este tipo de herramientas. Yo creo que en ese sentido nos viene muy bien también. ¿Crees que nos hace falta ahora un pensamiento más escalable y o sea, no quiero decir unicornio como no, esto de pues como muy utilizado ya y me aburre, pero sí que es cierto que tener alguna ambición muy asociada a hacer algo que realmente resuelva un problema que pueda ser como global o que podamos no como volcarlo rápidamente a mucha gente? Sí, porque yo creo que el problema es global. Y global en cuanto a sectores y global en cuanto a países también. Yo creo que al final si el producto es bueno va a funcionar en cualquier parte. Porque al final no somos tan diferentes, ¿no? No sé, yo en Argentina ves que pueda funcionar. 100%. Pues entonces yo creo que puede funcionar. Es que lo veo hasta en cualquier idioma. En prácticamente cualquier parte. Entonces, yo creo que en ese sentido, si el producto es bueno, no va a haber ningún problema de escalabilidad. Porque al final va a ser cuestión de adopción y cuestión de hacer que ese onboarding sea fácil, sea rápido. Y en ese sentido no creo que tengamos demasiado problema. Me gusta, estamos seguros. Pues muchas gracias por haber volcado este proceso. Creo que aportamos valor a la gente y que sepan también que hay personas detrás de los proyectos. Totalmente. Y al final, por mucho que la IA nos quiera automatizar cosas, siempre va a haber personas detrás de estos proyectos, siempre va a haber ideas, siempre va a haber trabajo, siempre va a haber diferentes perspectivas integradas y al final es lo bonito también, ¿no? El que cada uno sienta una cosa un poco como propia y que tengan también un poco de alma ese tipo de proyectos. Y si quieren pedir utilizar wrappers,
Que se apunten, ¿no? Pues que se apunten. Es facilísimo. Si más fácil no puede ser. Es que estáis ahí para eso. Sí, Muy guay. Muchas gracias, John. un placer.